Hola, 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 hola. Saludos, bendiciones, hermanos, amigos que nos sintonizan a través pues, de nuestro canal de YouTube, arroba Miguel Ángel Castro. Estamos pues siempre disponibles para dar respuesta a cualquier inquietud o a cualquier pregunta pues que se nos haga. Eh, Damos pues respuesta según la escritura. Todo y cuando lo amerite, pues de acuerdo al hacer la interpretación de la duda, de la pregunta que tú tengas, pues aquí te va a dar respuesta. Eh, bueno, esta noche nos trae, pues, en primer lugar, pues darle gracias a Dios porque nos permite estar, pues, frente a las pantallas. Ya teníamos días, pues, de no hacer un video por razones pues ajenas a lo que se pueda pues decir delante del Señor, oportunidades de ir creciendo en el conocimiento. Nos alejaron pues un poco de las pantallas, pero aquí estamos, gracias a Dios pues porque nos permite la vida. eh, Estamos agradecidos con el Señor. Permítame probar el sonido. Bien, estamos bien. Estamos bien con el sonido, estamos bien con la imagen. Bien, esta noche eh, no traemos pues el aspecto de entrar en un debate, de presentar argumentos, sino que esta noche pues queremos dar respuesta, ya que se está levantando pues una nueva doctrina, y esto pues nos conlleva como hijos de Dios a poner pues nuestro granito de arena ante esta situación. Con respeto pues voy a exponer, sin ofender. Simplemente pues yo no estoy de acuerdo a este tipo de doctrina, a este tipo de enseñanza que se está levantando, y considero pues en lo personal que también nuestros amigos trinitarios pues no están de acuerdo, porque pues yo conozco la doctrina trinitaria, pues, y esto nunca se había predicado. Así es que quiero traer una pastora, eh, creo pues ya estoy viendo más como 5 o 6 pastores también pues estar de acuerdo con esta señora. Yo no le puedo decir hermana, eh, así es que solamente quiero pues traer un, un análisis en la escritura, a lo cual vamos a dar su contexto. Vamos a hacer pues una pequeña exégesis. Si esto pues lo vemos nosotros en la escritura o si es algo pues inventado. Quiero traer pues primeramente la pregunta que yo hice hace un par de semanas atrás: ¿qué es Dios? Entonces pues indagando un poco a ver si
alguien había respondido a algo, pues un comentario, si Dios pues es un ser, si Dios es una persona, para nuestros amigos trinitarios, para nuestros amigos pluralistas, pues, ¿qué es Dios? Esa es la pregunta, pues, que se dejó, porque desarrolló a través de Facebook. Siempre, pues, he visto respuestas por ahí equivocadas, pero dan respuestas. Se hace una pregunta en el libro de Génesis y nuestros amigos, pues, queriendo dar respuesta satisfactoria. Tengo en pantalla, tengo más de 10 pastores que se les agradece, pues, porque toman a bien, por lo menos se toman el momento para leer, pues, este texto de la escritura. Simple y llanamente, pues, la doctrina trinitaria no tiene respuesta. Y si ellos, algún pastor o algún apologista, algún erudito, pues, trinitario quiere dar respuesta, tiene que apegarse a la escritura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que siempre va a responder de acuerdo a la doctrina unitaria. Fuera, pues, no va a poder, no hay respuesta ante tales argumentos o ante una pregunta, pues, unitaria. Recuerde, pues, que nuestros amigos trinitarios, ellos preguntan, 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 pero cuando se les pregunta, pues no hay respuesta. Entonces, ¿por qué hago yo esto? Bueno, porque en primer lugar, a mí me gusta, pues, dialogar. ¿Qué opina, pues, este pastor? Yo a varios, pues, les mando un texto, le digo, ¿qué opinas acerca de este texto? ¿Cuál es tu reflexión? ¿O, o cómo lo interpretas? Entonces, vemos cómo desarrolla y dan sus contextos. Esta es una forma de dialogar. Antes, pues, yo hice muchos debates, antes que cerraran en nuestro canal, la primera vez, pues, de la unicidad de Dios, tenía, pues, por allí, y siempre hacía preguntas, pero, pues, desgraciadamente daban una respuesta si yo preguntaba algo concerniente, pues, a un capítulo. Por ejemplo, un texto del capítulo 1 de Juan. Nuestros amigos, pues, andaban allá por Génesis, se iban para Gálatas. Entonces, pero queriendo buscar algo que coincidiera, pues, con la pregunta, ¿no? Pero esto no es así. Tenemos que buscar sus contextos para poner cuña, pues, a lo que yo estoy tratando, pues, de decir, o de acuerdo al tema que yo traigo. Eso es lo que hacemos. Bien, quiero presentar por aquí, pues, un pequeño, pues, permítame, quiero ver si se logra escuchar la exposición de esta señora, pues.
Creo en la Trinidad y creo que la Trinidad no es más que el Padre envió a su Hijo y por medio del Hijo tenemos, y el Hijo dijo, rogaré al Padre para que os otorgue el Espíritu. Yo creo en la Trinidad. Ahora, no le estoy negando, creo 100% fiel que hay una Trinidad, pero esa Trinidad es la imagen del Elión, del Dios esencia. ¿Alguien me entendió? En esos 40 días, ¿quién quedó en la tierra? Si el Padre está en el trono, el Hijo le está rogando para que envíe el Espíritu Santo, para que den el autorizo. La esencia. ¿Alguien me entendió? Todo lo que pidieres al Padre, creyendo en mi nombre, será dado. ¿Cómo oro? Padre que estás en los cielos, te pido en el nombre de Jesús que... Ya. Esa es la manera de orar. No es que ahora, Elión, tú que eres el Altísimo. Espérate. ¿Y el Padre? El que te amó, en el cual está la esencia. Es que si la esencia está en Él, es Él. ¿Alguien me entendió? Yo creo en la Trinidad y creo que la Trinidad no es más que el Padre envió a su Hijo y por medio del Hijo tenemos, y el Hijo dijo, rogaré al Padre para que os otorgue el Espíritu. Yo creo en la Trinidad. Ahora, no le estoy negando, creo 100% fiel que hay una Trinidad, pero esa Trinidad es la imagen del Elión, del Dios esencia. ¿Alguien me entendió? En esos 40 días, ¿quién quedó en la tierra? Si el Padre está en el trono, el Hijo le está rogando para que envíe el Espíritu Santo, para que den el autorizo. La esencia. ¿Alguien me entendió? Todo lo que pidieres al Padre, creyendo en mi nombre, será dado. ¿Cómo oro? Padre que estás en los cielos, te pido en el nombre de Jesús que... Ya. Esa es la manera de orar. No es que ahora, Elión, tú que eres el Altísimo. Espérate. ¿Y el Padre? El que te amó, en el cual está la esencia. Es que si la esencia está en Él, es Él. ¿Alguien me entendió? Yo creo en la Trinidad y creo que la Trinidad no es más que el Padre envió a su Hijo y por medio del Hijo tenemos, y el Hijo dijo, rogaré al Padre para que os otorgue el Espíritu. Yo creo en la Trinidad. Ahora, no le estoy negando, creo 100% fiel que hay una Trinidad, pero esa Trinidad es la imagen del Elión, del Dios esencia. ¿Alguien me entendió? En esos 40 días, ¿quién quedó en la tierra? Si el Padre está en el trono, el Hijo le está rogando para que envíe el Espíritu Santo, para que den el autorizo. La esencia. ¿Alguien me entendió? Todo lo que pidieres al Padre, creyendo en mi nombre, será dado. ¿Cómo oro? Padre que estás en los cielos, te pido en el nombre de Jesús que... Ya. Esa es la manera de orar. No es que ahora, Elión, tú que eres el Altísimo. Espérate. ¿Y el Padre? El que te amó, en el cual está la esencia. Es que si la esencia está en Él, es Él. ¿Alguien me entendió? Yo creo en la Trinidad y creo que la Trinidad no es más que el Padre envió a su Hijo y por medio del Hijo tenemos, y el Hijo dijo, rogaré al Padre para que os otorgue el Espíritu. Yo creo en la Trinidad. Ahora, no le estoy negando, creo 100% fiel que hay una Trinidad, pero esa Trinidad es la imagen del Elión, del Dios esencia. ¿Alguien me entendió? En esos 40 días, ¿quién quedó en la tierra? Si el Padre está en el trono, el Hijo le está rogando para que envíe el Espíritu Santo, para que den el autorizo. La esencia. ¿Alguien me entendió? Todo lo que pidieres al Padre, creyendo en mi nombre, será dado. ¿Cómo oro? Padre que estás en los cielos, te pido en el nombre de Jesús que... Ya. Esa es la manera de orar. No es que ahora, Elión, tú que eres el Altísimo. Espérate. ¿Y el Padre? El que te amó, en el cual está la esencia. Es que si la esencia está en Él, es Él. ¿Alguien me entendió? Yo creo en la Trinidad y creo que la Trinidad no es más que el Padre envió a su Hijo y por medio del Hijo tenemos, y el Hijo dijo, rogaré al Padre para que os otorgue el Espíritu. Yo creo en la Trinidad. Ahora, no le estoy negando, creo 100% fiel que hay una Trinidad, pero esa Trinidad es la imagen de... Bien. Difícil de comprender,
al menos yo pues no entendí. Si alguien pues entiende el punto de vista de esta señora, pues por favor déjenme un comentario pues en la parte de abajo, en la caja de comentarios. Bien, vamos a continuar pues nosotros. Vamos a hacer pues un estudio acerca pues de lo que esta señora ha dicho. Veamos pues concerniente a la pregunta. Concerniente a todo esto, vamos a hacer pues una defensa. Vamos a ver, eh, bueno, lo que la señora esta dijo es algo semejante, pues, bueno, aparte de una locura. Bien, pues por aquí estaba haciendo algo y hay personas que son muy, como les digo, pues como muy, alguien que se fija en todos los detalles, detallistas, digámoslo. Hay personas que, entonces, bien, al ser detallistas, permítanme un momento por aquí. Bien, voy a explicar algo por aquí. Por aquí se estaba haciendo esto pues no es ninguna ofensa, no es una representación pues de lo que la señora acaba de exponer y es algo pues así, un solo espíritu, no cuatro personas. El mundo trinitario dice que hay un Dios en tres personas. Entonces, aquí viene la pregunta. Vamos a partir pues de esa pregunta primeramente. Aquí tenemos pues al Padre, el cual pues es espíritu. Tenemos al Hijo, que es espíritu, pues también antes de ser encarnado o antes de venir pues al mundo, aquí como un ser humano, pues antes de todo eso, pues también era espíritu. Tenemos pues al Espíritu Santo, que también es espíritu. Y pues tenemos lo que la señora pues le llama el Elión, las instancias,
dando como resultado, pues, a fin de cuentas, siempre serían 4. Bastante difícil porque no hay explicación e incluso pues si nosotros hiciésemos un debate o una plática formal con esta pastora, creo, en lo personal, creo que no tendría pues ni argumentos, no tendría textos, no tiene historia, no tiene nada en la escritura que la avale, incluso pues doctrinalmente creo pues que la señora tampoco, no hay ninguna doctrina que la avale. Bajo estas circunstancias pues creo yo en lo personal también pues que el mundo trinitario no comparte lo dicho pues, por esta señora, porque pues esto es una herejía, blanco y negro. Cuando postula pues, todo esto, también pues cae en triteísmo, y ya no caería ni en triteísmo, pues no que en cuatroteísmo. Esto es una completamente barrabasada. Eh, Alguien pues que tiene que estar completamente loco, sin argumento, sin doctrina, sin historia, sin nada. La Biblia no la avala, su doctrina. No sé qué tipo de doctrina tendrá, la verdad, porque es bastante pues, difícil en la forma como ella lo pone. Al fin del cabo, eh, ella dice algo pues, que podemos rescatar, que es donde dice pues que todo hay que pedirle en el nombre de Jesús, y eso es correcto porque eso está en la Biblia. Bien, vamos a continuar pues nosotros, vamos a hacer antes de comenzar pues presentamos como siempre pues nuestra pregunta. Bien, la pregunta consiste, amigo trinitario, ¿tú has capacitado tu mente? ¿Has recapacitado en tu interior? ¿Has leído la escritura? Aquí tenemos por un texto que está en Efesios capítulo 4, versículo 4, que dice que hay un solo espíritu. Aquí tenemos también, pues en la diapositiva presentamos, quitando pues la locura de la señora esta, el león. Ahora, ¿qué es Dios? Para el mundo trinitario, ¿es un ser o es una persona? De las dos maneras, como tú respondas, de las dos maneras, pues automáticamente la Biblia refuta pues tu postura, refuta tu doctrina, tu pensamiento, porque si Dios es un ser unipersonal, y este Dios unipersonal, siendo un ser, habla, piensa, puede interactuar con el ser humano, puede hablarle al ser humano,
con su creación, vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, este Dios, que es un ser unipersonal, no necesita de otras tres personas. Si este Dios o este ser puede interactuar con su creación, que somos nosotros, los seres humanos, y nos advierte, nos aconseja, nos dice que nos ama y todo lo demás, interactúa con nosotros. Entonces, Dios no necesita tres personas. Y si tú me dices pues que Dios es una persona, también pues queda mal tu pensamiento, tu doctrina, tu dogma. ¿Por qué? Porque no podríamos hablar de una persona subsistiendo en otras tres personas divinas, por cierto, o eternas. Entonces, si hablamos de un Dios personal que subsiste en tres personas, aparte de él, tendríamos cuatro personas. Bien, mira, la forma más fácil de entender, Dios es espíritu y este es el Padre. Como es espíritu, según Juan 4:24, Efesios 4:4, entonces tenemos al Hijo, o sea, la segunda persona de la Trinidad, siendo espíritu. Y también tenemos tres con el Espíritu Santo, que también es espíritu. De acuerdo a todo eso, pues yo hice una pregunta a un pastor esta doctrina se llama adventista, porque hay una discrepancia pues entre los adventistas. Entonces yo pregunté en cierta ocasión, si Dios es espíritu, el Hijo es espíritu y el Espíritu Santo pues también es espíritu. Para el mundo trinitario, la segunda persona fue la que se manifestó en carne, no fue el Padre, tampoco fue el Espíritu Santo quien se encarnó, fue la segunda persona de la Trinidad. Entonces podemos preguntar, ¿cómo es que el Espíritu de la segunda persona se manifestó en carne sin afectar el Espíritu del Padre y el Espíritu del Espíritu Santo? Creo yo pues que es una buena pregunta, porque muchos dicen pues que son preguntas trampas, que lo hacemos con un sentido pues de perjudicar. No, es que esto es dudoso. Entonces, el mundo trinitario tendría que sentarse y dar una explicación y de decir, mire, aquí nosotros tenemos tres espíritus. El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, tres espíritus. Y si usted dice, pues no, es que hay un solo espíritu, y este es el Padre, entonces pues tú estarías, quieras o no, pues estás tocando las puertas al mundo unificitario, porque eso es lo que nosotros pues, predicamos y enseñamos, que hay un solo espíritu, y la Biblia dice que Dios es espíritu, el cual es el Padre, y que este espíritu, siendo santo por naturaleza, al cual pertenece el Padre, decide venir
a este mundo, se manifestó en carne y formó o tomó la forma de un hombre sin dejar de ser el Dios invisible, el Dios que era espíritu, según Juan 4:24. Entonces, el mundo trinitario tendría que sentarse y explicarnos cómo es que la segunda persona, porque no fue Dios el Padre, no fue el Dios Espíritu Santo, el mundo trinitario dice que solamente hay un Dios, y a lo cual nosotros le decimos amén. Hay un solo Dios y este es el Padre. Siempre que tú encuentres la palabra Dios en la Escritura, se refiere al Padre, porque no puede haber otro Dios aparte del Dios Todopoderoso. Siempre, pues, que tanto los apóstoles como los profetas describían a Jehová como el Padre, están dando a entender que es el único Dios y este es el Padre. Al igual que los apóstoles en el Nuevo Testamento siempre daban alusión del Padre, el cual dice, el apóstol Pablo dice, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, Padre. Cuando la Biblia habla concerniente a Dios, que es el Padre, también abarca a nuestro Señor Jesucristo. Porque a nosotros dicen, mire, pero si aquí hay una distinción, le digo, correcto. La Biblia marca distinciones, pero no son de personas. No es una persona distinta, diferente, no es otra deidad, no es otro Dios, sino que la misma persona está jugando o haciendo dos roles al mismo tiempo. Puede interactuar como hombre y puede interactuar como Dios. Esto lo vamos a explicar. El mundo trinitario nos juzga a nosotros y nos critica porque creen que nosotros no hacemos distinción entre el Padre y el Hijo. Y las distinciones son notorias en todo el trayecto que la Biblia lo expone o lo explica. Simplemente para nosotros los trinitarios, esta distinción es de roles diferentes del mismo ser. Aquí no está hablando de distinción o de personas en que el Padre es una persona, el Hijo es otra persona y que el Espíritu Santo es otra persona diferente al Padre, diferente al Hijo. Esto no lo enseña la Escritura. Esto no lo enseñan los discípulos. Esto lo vamos a ver, lo vamos a explicar, porque esto es necesario entenderlo a la luz de la palabra. No porque yo lo diga, no porque usted lo escuchó de otro pastor, no porque usted lo escuchó de cierta doctrina, no. Usted tiene que ir a la fuente más confiable, la Biblia. Soy unicitario, creo en la historia, pero no creo toda la historia. Yo creo lo que la iglesia primitiva enseñaba, pero tampoco creo todo lo que enseñó, porque eran hombres mortales. Estos hombres tenían errores. No podemos ser o ponerle la infalibilidad a un hombre. Tenemos que ir a la Escritura. Porque los padres que la Iglesia Católica llama pues, los padres de la fe, ellos presentaron muchos errores. Y no estamos diciendo de que nosotros aceptamos
todo lo que ellos dijeron, pero sí vemos cómo ellos explicaban según la cristología, que es lo que más nos interesa. Ahora, vamos a ir al libro de Joel, capítulo 2, verso 27 y verso 28. Dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. Dice Jehová, este es el Padre. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando vamos a eso, capítulo 2, en el verso 4, también dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas o en distintas lenguas según el Espíritu les daba. En Juan 4, 23 y 24, la Escritura dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren o que adoren. ¿A quién? Al Padre. Cuando nosotros vemos a través de la Escritura, Jehová el Padre dice que estaría en medio de su pueblo. Y este fue el que prometió que mandaría el Espíritu Santo. En el libro de Juan también nosotros vemos cuando Jesús dice, yo rogaré al Padre que os envíe otro consolador. Cuando la palabra otro consolador, muchos pues de nuestros amigos creen que está haciendo alusión a otra persona o a otro Dios, a otro ser. Pero cuando nosotros vemos los contextos de qué nos está hablando, es concerniente a la venida del Espíritu Santo. Por eso es que agarramos aquí Joel, y quiero que usted anote en su cuadernito, en su libreta, Joel 2:27, versículo 28, Hechos capítulo 2, verso 4, al igual que Juan capítulo 4, verso 23 y verso 24. Vamos a partir, porque vamos a comparar en los textos, también cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan y cuando el Espíritu se descendió sobre él en una forma corporal, como de paloma. Bien, cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 3, en el verso 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 2, en el verso 22, dice que era el Espíritu Santo quien descendía.
Cuando comparamos los dos textos, nos damos cuenta, al igual que como leímos que en Juan capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu, por lo cual y lo consiguiente nos está hablando de un solo espíritu. No podemos hacer alusión ni de dos ni tres espíritus, porque esto pues ya sería caer en un error. En el libro de Lucas, al igual que en el libro de Mateo, capítulo 3, en el verso 16, aquí dice Lucas que el que descendió era el Espíritu Santo. Y la Biblia nos está diciendo que Dios es espíritu. Ahora, el espíritu que descendió en una forma corporal es un espíritu diferente al espíritu que estaba en el cielo, el cual Dios hablaba y decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es el mismo Espíritu Santo que habla desde la nube. Es el mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo, ya que cuando se hace la pregunta al mundo trinitario y se le pregunta dónde estaba Dios cuando Jesús hablaba, o cuando Jesús hacía los milagros, ¿dónde estaba Dios? Nuestros amigos trinitarios siempre recorren a la expresión de que Dios estaba arriba, aludiendo a todos los textos y contextos, e incluso cuando el mismo Señor Jesucristo decía, el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Ahora vemos que este Espíritu Santo, que es el Padre, que estaba en el cielo, estaba descendiendo en forma corporal de paloma, y este mismo Espíritu Santo que estaba en el cielo, el cual hablaba, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, era el mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo. A menos de que usted venga y diga que es un espíritu diferente, pues entonces usted está cayendo en un error gravísimo. La Biblia es clara cuando nos presenta la palabra y tenemos que ir a la palabra, interpretar la palabra que Dios nos quiere decir para nosotros. Por eso es que yo pregunto, amigo trinitario, tú has reflexionado a través de la Escritura, has tenido un momento de intimidad con Dios y le has dicho, deja todo razonamiento religioso, despójate de todo y habla con el Espíritu Santo. Tu mente, tu corazón será lleno del Espíritu Santo. Tu mente será despejada. Tu mente será llena con la gracia del Espíritu Santo. A modo de que vas a hablar lo que el Espíritu quiere que tú hables. No puedes hablar de una forma distintiva, haciendo alusión, porque aquí lo vamos a notar a través de la Escritura. Y te vas a dar cuenta de los grandes errores del mundo trinitario. Así es que yo en esta noche, en el amor de Dios, yo te aconsejo que recapacites. Mira que yo no te digo salte de allí, no, recapacita, ábrele la puerta al Señor, deja que Él moldee tu corazón para que Él te llene de sabiduría, de inteligencia. No estamos diciendo pues que vas a hacer sábelo todo, no, una inteligencia que pueda discernir lo que la Escritura nos quiere decir. No estamos hablando de una inteligencia de que vas a ser el hombre pues más inteligente de la tierra
No, no, estamos hablando de la interpretación de la escritura. ¿Por qué? Porque no podemos hablar, no podemos pues enseñar más allá de lo que la escritura no nos dice. Caemos en un grave error, porque cuando nosotros queremos interpretar la escritura a nuestra conveniencia, a beneficio nuestro, de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, esto pues es un error. Ahora te voy a presentar Mateo capítulo 3, verso 17. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien o en el cual tengo complacencia. Cuando nosotros vamos a la escritura, y esto te lo voy a mostrar por la escritura, no es una interpretación privada, no es un pensamiento de Miguel Castro, no es pues una interpretación del mundo universitario, no, esto no es mundo pentecostal, esto es lo que la escritura te dice a ti y a mí, cómo nosotros debemos de hablar con la escritura. La Biblia presenta a un Dios, el cual es espíritu. Y esto es lo que estamos explicando. Yo lo que quiero es de que tú te despojes de todo lo que te hayan metido en la mente y puedas abrir, como te dije al principio, pues, tu corazón y tu mente para que sea pues, Dios el cual tome el control tuyo y puedas entender a la luz de la escritura lo que Él quiere decirte. Bien, la voz se oyó en el cielo y yo te preguntaría, ¿dónde estaba Dios cuando la voz se oyó? Y tú me vas a decir que en el cielo. Ahora bien, Juan 4:24 dijimos que Dios es espíritu. Ahora, ¿de qué forma estaba Dios en el cielo? Una persona, un espíritu. ¿Qué era Dios mientras hablaba? Esto es una incógnita y es una pregunta retórica que yo me la voy a responder. Este Dios que es espíritu está en el cielo, está descendiendo. Nuestros amigos trinitarios dicen, señalan, mencionan, afirman, que es lo peor, que aquí están las tres personas de la Santísima Trinidad. El Dios que habla en el cielo es el Padre, el que está descendiendo en forma corporal es el Espíritu Santo y está el Señor Jesucristo siendo bautizado en las aguas del Jordán, dando como resultado Padre, Hijo y Espíritu Santo, una manifestación de las tres personas divinas o de la Santísima Trinidad. Pero cuando tú comienzas a escarbar a través de los contextos, te vas a dar cuenta de que la Biblia no dice eso, no te enseña eso. Son argumentos pues, doctrinales
de hombres, una doctrina naciente, la cual interpretó de esa manera que ahí estaba una Santísima Trinidad que no la vemos por ningún lado a través de la Escritura. Esto es fácil de entenderlo. Te lo voy a ir mostrando poco a poco, gradualmente, para que tú veas la forma que hay de interpretar la Escritura a través de sus contextos, porque son ellos los que nos están diciendo la forma como debemos interpretar el bautismo del Señor Jesucristo, el Padre que habla en el cielo y el Espíritu Santo que desciende en forma corporal. Mateo 18, capítulo 10, dice, mirad que no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Vamos a conjugar Mateo capítulo 18 con el versículo 10 y vamos a analizarlo con Mateo capítulo 17 en el versículo 5. Y dice, mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice que Dios, hablando de muchas maneras o de muchas formas, dice que habló por los profetas en el antiguo tiempo. Ahora dice que habla en el Hijo. En la versión original dice por Hijo. Entonces, ahora te voy a formalizar una pregunta. Para ti, que tienes tres personas divinas y distintas, yo te estoy hablando de un solo ser, el cual es espíritu. Y te estoy mostrando un solo espíritu. Y no te estoy presentando dos ni tres personas. Ahora, según Mateo, capítulo 3, verso 16 y verso 17, dice que una nube se oyó en el cielo, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, y también descendía el Espíritu de Dios. Y también esta voz se oyó desde la nube. Ahora, si Dios, que es Espíritu, estaba hablando desde los cielos, estaba hablando desde la nube, estaba descendiendo en forma corporal. Si yo te preguntara cuántas personas divinas tienes ahí, ahora, sin poner al Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, y sin poner al Espíritu Santo, que es diferente al Padre y es diferente al Hijo o la segunda persona de la Trinidad. ¿Cierto que hay una confusión para ti? ¿Cierto que ya no harías que contestar? ¿Se te acaban los argumentos? Si tuvieras que explicarme, ¿verdad o no, que se te acaba la forma de explicarme? ¿Por qué? Porque el mundo trinitario lo que hace es dibujar un cuadro y meter a Dios en ese cuadro, al cual pues
el mundo trinitario enfrasca y le dice que se esté quieto, ese Dios no puede salir. ¿Por qué? Porque el mundo trinitario solamente tiene a Dios en el cielo. No creen de que Dios está en el cielo, está en la nube, está en el Hijo y está descendiendo en una forma corporal. Lucas dice que es el Espíritu Santo quien descendía. Mateo dice que es el Espíritu de Dios. Hay una diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios. ¿Qué me dirías tú? ¿O estamos hablando del mismo Espíritu? Ahora bien, yo te voy a explicar cómo un ser está haciendo todos estos roles sin dejar de ser ese mismo Dios y sin ser otra persona. Porque para el mundo trinitario, aquí ya nos pasamos de tres personas. Hay un Dios hablando del cielo. Hay un Dios hablando desde la nube. Hay un Dios que está descendiendo. Hay un Dios que está en Jesús. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar todo esto? ¿Verdad que sí se te acaban los argumentos? Porque hasta ahí ya llevaríamos 4 seres. Entonces, si existiera todo esto con la forma como el mundo trinitario lo explica y lo expone, entonces le estaríamos dando la razón a esta pastora que no solamente tiene 3 personas divinas, tiene un Dios y tiene una esencia llamada el león. ¿Confuso? Muy confuso. Conozco la doctrina trinitaria, me crié en la doctrina trinitaria, aprendí muchas cosas de la doctrina trinitaria. No lo aprendí todo, pero aprendí mucho de la doctrina trinitaria. Y es por esa razón que yo te puedo exponer y también puedo exponerle a esta señora, la cual dice ser pastora, yo le puedo exponer lo que es la Trinidad. Y la Trinidad no entiende esto ni acepta pues lo que esta pastora está predicando o está enseñando. A menos que haya alguien que diga que tiene razón la pastora al decir todo esto. Pero pues yo creo que no. Ahora vamos al libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 14, en el versículo 10, la Biblia nos enseña, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora volvemos a preguntar, ¿dónde estaba Dios cuando Jesús hablaba estas palabras en Juan capítulo 14, versículo 10? ¿Vas a romper ese cuadro? ¿Vas a liberar a Dios o lo vas a mantener solamente en el cielo? ¿Será que Dios no puede estar en otro lugar que no sea el cielo? ¿O es que este Dios, que es espíritu, está en la tierra, está en el cielo? Digámoslo, está en el espacio, sea en las nubes, puede descender y está en Cristo. Tú no puedes limitar el poderío de este Dios, ya que Él dice ser el Todopoderoso. Y cuando la palabra enseña y presenta a Dios como el Todopoderoso, quiere decir de que Él lo es todo. El mismo Jesús lo dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, te pongo una escena.
sencilla. Cuando la mujer del flujo de sangre, por fe, se arrastra entre la multitud, comienza, y ella dijo, si tan solo tocase el borde de su vestidura, seré sana, ¿verdad? Ahora bien, comienza la actividad, la mujer se mueve, toca las vestiduras del Señor, el Señor se para, se detiene y hace una pregunta, por cierto retórica, y dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos que están prestos a él le dijo, Señor, pero si la gente se aprieta, digo, ¿cómo tú estás preguntando que quién te tocó? Ahora, mi pregunta es, ¿cómo actuó Jesús? ¿Como hombre o como Dios? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo es que salió poder de este mismo individuo o de este mismo ser o de esta persona a la cual se conoce como el Hijo de Dios, el Hijo de María? También la Biblia dice que era limitado en conocimiento, pero que a la misma vez lo sabía todo. Cuando le pregunta a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me ama? La tercera vez, pues le dijo, Pedro, ¿me ama? Y le dijo, Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Pero Jesús también dice que él no sabía el día ni la hora. Entonces, ¿cómo sabía Jesús? ¿O cómo Jesús vio a Natanael a través de la higuera? Y Natanael le pregunta, ¿de dónde me conoces? Y le dijo, antes te vi. Entonces, ¿cómo podemos hacer hincapié o representar esta forma? Se la pongo más sencilla. Cuando Jesús llega ante la tumba de Lázaro, ¿cómo actuó Jesús? ¿Como hombre o como Dios? Preguntas pues que literalmente tienes que apegarte a la escritura para dar una respuesta. Si tú das una respuesta a lo que te nace de tu conocimiento, de tu pensamiento, de tu criterio, de tu razonamiento, vas a caer en una herejía. Recuerda que en Jesús están las dos naturalezas, lo humano y lo divino. ¿De acuerdo a qué? A la manifestación del Dios invisible. Cuando Dios se manifiesta a lo que nace de María, esto siempre lo hemos recalcado, es su nombre. Por eso es que Jesús oraba al Padre. Jesús, en sus limitaciones, tenía hambre, tenía sed, se cansaba, tenía sueño, tenía miedo. Esto lo podemos corroborar a través de la Escritura. Tanto era el miedo que él decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿cuántas voluntades existían en Jesús?
son preguntas que el mundo trinitario sé que el pelo pues se engreña y dice, no, es que solo le dice al papá y el papá responde, no, pero ¿dónde está el papá? Si te lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, ¿quién resucitó a Lázaro? ¿Jesús como hombre o Jesús como Dios? En cierta ocasión hice una pregunta que muchos la dieron, sin embargo, pues nadie se atrevió a dar una respuesta. Yo pregunté si Jesús, el Hijo de Dios, es hijo de María, es hijo de David, porque la Biblia así lo marca, así hay una distinción entre el Padre y el Hijo. Esto todos sabemos, todo el estudioso de la Biblia sabe que hay una distinción, pero no está hablando de distinción de personas. Por mucho que te sacrifiques en querer presentar o representar una diferencia de personas, no podrás porque la Biblia no dice que hay una distinción de personas. El apóstol Pablo presenta a Jesucristo como hombre, el cual dice que es si alguno ha pecado, igual que el apóstol Juan dice, si alguno ha pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo, o Jesucristo hombre. También dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Es muy fácil entender la escritura, no tiene dónde uno equivocarse, eh, querer pensar diferente a lo que la escritura dice. Esto pues nos conlleva a un error si nosotros queremos hacerlo en una forma personal. Entonces, si en Jesús existían las dos naturalezas, naturaleza humana, naturaleza divina, y vemos que Jesús se cansaba, también dice la Biblia que Jesús crecía en estatura y en conocimiento. Ahora, Dios lo sabe todo, tanto que dice que Él escudriña la mente del ser humano. Él es el Todopoderoso. La Biblia dice que Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Ahora, humanamente, Jesús tuvo un principio. Como Dios no tiene principio. Como hombre, nació de María. Como Dios, no nació. Esto pues nos da la claridad a la luz de la Escritura. En el libro de Corintios, segunda Corintios, capítulo 5, verso 18, y en el verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo presenta a Jesucristo como Dios y como hombre. Como hombre, intercede por nosotros. Como Dios, reconcilia.
al hombre. Como Dios perdona los pecados de todos nosotros. Por eso la Biblia enseña que solamente tenemos una persona, un abogado ante el Padre, porque cuyos pecados, tanto los míos como los de vosotros, siempre van en concernientes que contra el que pecamos es contra Dios nada más. Si pecáramos, pues contra la segunda persona, contra la tercera persona, tendríamos que tener abogados para contra la segunda persona, contra la tercera persona, pero la Biblia no señala eso, sino que dice que nosotros si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Eso es lo que la Escritura dice. En el libro de Corintios, capítulo 5, en el verso 19, dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora bien, yo te voy a llevar hasta aquí, y esto es uno de los platos más fuertes de los cuales te quiero presentar. Me faltan 3 todavía que son de los principales textos. En el libro de Salmos, capítulo 139, en el versículo 7 al versículo 10 dice, el salmista expone y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Está hablando con Jehová. Tiene una plática, una oración con el Padre, el cual nosotros le conocemos como Yahvé o Jehová, el cual es el Padre. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allá estás tú. Esto está en concerniente con el libro de Mateo, capítulo 3, verso 16, verso 17, donde la doctrina pluralista cree, menciona, señala y enseña la Trinidad o la Santísima Trinidad, que allí se puede ver, pues, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas. Pero el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Presencia, espíritu. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. ¿Quién está en el cielo? El Padre. ¿Y qué es el Padre? Espíritu. Dice, y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Este tú hace mención al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios. Y más posterior vamos a ver este Espíritu. Dice, si tomare alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me seguirá tu mano y me hacerá tu diestra. Si hacemos mención entre la diferencia entre Dios, el Padre, para el mundo trinitario, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿de quién está hablando el salmista? Recordemos, primeramente, que el salmista era judío y para un judío solamente existe un Dios y es el Padre. No existe el Dios Hijo, como muchos lo afirman. No existe un Dios eterno, Hijo. No existe un Dios diferente al Dios que es Espíritu. No podrían llamarle Dios Espíritu Santo. En el libro de Génesis, capítulo 1,
Y versículo 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos a Dios, el cual formó los cielos y la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si te preguntamos a ti, este Dios de Génesis capítulo 1 es el mismo Dios del versículo 2 o es alguien diferente, tú tienes que tomar una decisión escritural. Si tú dices que este Dios de Génesis capítulo 1 y el Espíritu de Dios, aquí está hablando concerniente al Espíritu Santo, si tú dices que es alguien diferente, tú eres un politeísta, porque tienes a Dios que formó los cielos y la tierra, y tienes pues al Dios Espíritu Santo, el cual dice Espíritu de Dios, el cual se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí o no? Que es el mismo. Si lo entiendes a través de la escritura, de que no puede estar hablando de Dios como espíritu diferente al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo. La Biblia es clara cuando nos presenta de esa manera. En el libro de Joel, capítulo 12, en el verso 27, dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. ¿Quién? El Padre. Y que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y este Jehová, que es vuestro Dios, ¿quién es? ¿Acaso no es el Espíritu Santo? Dice, y no hay otro, y mi pueblo nunca será avergonzado. El versículo 28 dice, y después ¿de esto qué? De esto que está prometiendo, de acuerdo al versículo 27, le está diciendo a Israel que en medio de ellos estará él. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu. Y este que es mi espíritu es alguien diferente al Dios que es espíritu. Entonces, ¿de cuántos espíritus estamos hablando? Si tú dices que este Espíritu Santo es diferente al Jehová que está hablando, el cual la Biblia dice que es espíritu, ya tienes dos espíritus. Te falta el otro que es Espíritu Santo. Entonces aquí tienes tres espíritus de acuerdo al libro de Joel, capítulo 2, versos 27 y 28, sin poner al Hijo, que también es espíritu. Sí, estás cayendo en cuenta lo que la escritura dice, por eso se le llama politeísta a alguien que cree de la manera de que son dos y tres espíritus diferentes, porque no se puede explicar de otra manera. Si tú eres trinitario, asumirás que en esto pues existen tres personas divinas y distintas, la cual está concerniente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero cuando tú lees y te enfocas en el texto, no está hablando del Hijo. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. En el libro de Hechos, capítulo 12, en el verso 4, el contexto de lo que Jehová prometió enviar de su espíritu, el cual dice que Dios es espíritu. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es el contexto de lo que dijo el Señor Jesucristo allá en Juan
capítulo 14, en el verso 16, verso 18 y versículo 28, el cual pues posteriormente vamos a analizarlo. En el Primera de Corintios, capítulo 13, en el verso 16, en el verso 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sí es entendible lo que la Biblia dice, que este mismo Dios es el mismo Espíritu Santo, porque te lo está diciendo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién mora en el creyente o en el cristiano? ¿Acaso no es nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso no fue Jesús quien dijo en Mateo 28:20 que Él estaría con nosotros todos los días del mundo o todos los días hasta el fin del mundo? Este texto pues es claro para entender de lo que estamos hablando. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, verso 17, dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios, el cual es el Espíritu Santo, mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Ves por qué la Escritura dice que a Dios nadie le ha visto? Porque Dios es un espíritu y de naturaleza es santo. Y estos textos pues, no te ayudan a entender la Biblia, o no te ayudan a entender quién es el Espíritu Santo, o quién es Dios el Padre, el cual es Espíritu Santo, pues creo pues que tendrás que repetir una y otra vez leyendo todos los textos que yo he dado a través de esta exposición. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 y verso 20 dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? ¿Cuál fue el precio para tener el Espíritu Santo? ¿Acaso no fue el precio de sangre con la cual el Señor Jesucristo compró su iglesia? ¿No fue a precio de sangre que los compró a cada uno de nosotros? Dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si tú quieres hacer una diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, y Dios que es espíritu, pues creo que ya estás cayendo en politeísmo. Esto es grave, esto es tremendo, pues llegar hasta el politeísmo. Y no solamente politeísmo, sino tripeísmo. Esto es grave. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Quién dijo esto? Bueno, esto lo dijo el Señor Jesucristo. En segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17, y en el versículo 18 dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor,
¿Quién es el Señor? Es el Señor Jesucristo. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padres, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién es el Señor o el Dios Todopoderoso? De acuerdo a Apocalipsis, capítulo 4, verso 8, dice que es el que está sentado en el trono y el que ha de venir. Este es el Dios Todopoderoso, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 8, en el verso 9, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuál es la diferencia entre Dios, que es Espíritu? Si es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, ¿tienes tú tres espíritus? ¿O es que es el mismo Espíritu de quien estamos hablando? Si estamos hablando del mismo Espíritu, es porque la Biblia lo dice, Dios es Espíritu, el cual dice que este Espíritu se manifestó en carne. Esto es lo que la Biblia nos enseña a través y a lo largo de toda la Escritura. En el versículo 10 dice, pero si Cristo ya no presenta como el Espíritu de Cristo, sino que presenta el apóstol Pablo ya directamente dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pablo presenta pues en el libro de Romanos 8, versículo 9 y verso 10, tanto pues, a Dios que es Espíritu, lo presenta como el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo presenta como el Espíritu de Cristo, y también Pablo presenta a Jesucristo como el Espíritu. Por eso es que al final o al principio pues, de este estudio yo dije que en el libro de Mateo, de acuerdo a la enseñanza que el Señor Jesucristo dejó, siendo el Espíritu, el cual era hombre y trascendiente en el Espíritu, dice, cuando se presenta a Pablo y lo derriba del caballo, ¿acaso no estaba en el cielo ya Jesucristo, el cual había ascendido al cielo? Y estando en el cielo, pues se le presenta a Pablo y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, ¿quién eres tú, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. En el libro de Juan, capítulo 14, en el verso 17 y el verso 18 dice, el Espíritu de verdad, concerniente al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Hablando Jesús con los discípulos, él les encarece y les dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Jesús le está diciendo de que ellos ya conocen el Espíritu Santo, porque mora con ellos, pero que a partir de cuando Él sea glorificado y sea ascendido al cielo, dice que morará en vosotros. Esto está dando pues, un contexto a la venida del Espíritu Santo de acuerdo pues, a Hechos capítulo 4, versículo 2. La Biblia es clara cuando presenta pues, al Espíritu Santo. No dice que es otra tercera persona, no dice que es un ser diferente al Espíritu de Dios, el cual es el Espíritu Santo.
Jamás lo presenta, pues. No lo encontrarás a través de la Escritura como un espíritu diferente al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo. Esto es totalmente, pues, bíblico. Esto estamos hablando con la verdad bíblica. Dice Juan capítulo 14, en el verso 28, dice, habéis oído que yo os dije, o los he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habréis regocijado, porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, haciendo la distinción entre el Padre y el Hijo, a lo cual nosotros hemos venido hablando de esta distinción, no de otra persona, sino que de un nuevo rol, el cual pues ahora el Señor Jesucristo está diciendo a los apóstoles, les dijo que es necesario que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo, porque si Él no se va, no vendría el Consolador. Esto va en contexto con la venida del Espíritu Santo. En primera de Timoteo, capítulo 13, en el verso 15, dice, para que si tardo sepáis cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si tú y yo somos el templo de Dios, quiere decir de que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Dónde? En nosotros. O sea, en el interior de cada individuo que ha reconocido pues al Señor como Dios y Salvador. En primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Salmo 24 nos dice, pues en contexto, a primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que en él está toda la respuesta cuando los ángeles dicen, abrios puertas y entrará al Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa la palabra Jesús o el nombre Jesús? Jehová salva, Jehová salvando, Jehová salvador, Jehová con los hombres. ¿Cuál es ese nombre que se le dio al Hijo? Jesús. Se le dio por nombre, de acuerdo con Isaías capítulo 6, verso 52, donde el mismo Jehová dice que Él estaría presente y que su pueblo sabría su nombre. Lo daría revelado a través de un ángel, el cual se lo da a María y le dijo que le pondría por nombre Jesús y que éste salvaría a su pueblo de sus pecados. En el libro de Levítico, capítulo 26, verso 11 y verso 12 dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andará entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en contexto, tanto el libro de Levítico y el apóstol Pablo también dice que él hablaba de Jesucristo, de las escrituras y de los padres, de los cuales pues había conocido. En el libro de Jeremías, capítulo 32, verso 28 dice, y me serán por pueblo, y yo seré para ellos por Dios. Lo mismo que el apóstol Pablo pues, nos dice, también lo vemos en profecía en el libro de Levítico y en el libro de Jeremías. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, verso 11, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Lo mismo que vimos en Romanos capítulo 10,
capítulo 8, versículo 9 y verso 10. Dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Por eso es que ellos profetizaban cuando Dios hablaba, porque ellos dicen que el Espíritu de Cristo, el cual es el mismo Espíritu Santo, el cual dice el Espíritu de Dios, y el cual también dice que Dios es Espíritu. Dice, estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto es sencillo a través de la Escritura. Isaías capítulo 53, verso 3 y verso 4 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que se escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. ¿Quién era este? Está hablando en mención a nuestro Señor Jesucristo. Dios fue manifestado en carne. Por eso es que vemos a través de toda la escritura en el Antiguo Testamento, todas las profecías vienen concerniente a nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo con Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11, dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Isaías era uno de los profetas, el cual es considerado pues como el evangelio número 1 o el primer evangelio de Isaías, o como el primer evangelista. Aparte de ser profeta, es considerado pues, un evangelista. Cuando nosotros vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17, el apóstol Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, hay libertad. Todo esto va pegado a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Cristo dice, es el Espíritu. El apóstol Pablo también dice que el Señor es el Espíritu. De esta manera podemos dar por fe, por asentado, todo lo que la Biblia nos ha dicho a través de todo lo escrito, el cual pues nosotros hemos argumentado a través de la escritura, dando textos y contextos. Tú no puedes decir que el Espíritu Santo es alguien diferente al Espíritu de Dios o al Espíritu de Cristo. ¿Cuántas funciones hace Dios siendo un solo ser? En el libro de Isaías, capítulo 35, en el versículo 4, dice que Dios mismo vendrá con retribución y pago en persona, cumpliendo. En cierta ocasión, el Juan, el Bautista, manda a sus discípulos y le dice, vayan y pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Jesús le dice a los apóstoles de Juan, le dijo, ve y dile a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan. Esto fue lo que dijo Jehová cuando dijo que él vendría a hacer todo eso, de acuerdo con Isaías capítulo 35. De acuerdo con Isaías capítulo 40, pues también el cumplimiento con Zacarías capítulo 9, versículo 9, verso 12. Todo esto lo podemos analizar a través de la Escritura. Así es que mis queridos amigos, mis queridos hermanos, familia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se les agradece infinitamente. Gracias pues a cada uno de ustedes por hacerse presente a través de estas conferencias. Nos ayudan pues, estas enseñanzas a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos amor primeramente a Dios, tenemos pues amor
a las almas que han de ser salvas. Dice que día con día se añaden los que han de ser salvos. Si tú consideras que no eres salvo, queremos hacerte la invitación a ser salvo. ¿Cómo poder ser salvo? Bueno, la Biblia te lo está diciendo. Lee Hechos capítulo 2, verso 38. También dice la Escritura, porque no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Estamos preparando un estudio, el cual pues posiblemente lo demos el martes. Uno de los temas pues importantes que nos atañe para este tiempo, pues también estamos haciendo pues ya las últimas diapositivas. Nos falta que darle pues un poco de color a la exposición para pues poder presentar este tema tan importante tanto para ustedes como para mí. Yo que lo expongo, pues primeramente el mensaje es para mí, para que yo pueda transmitirlo a cada uno de ustedes. Así que mis queridos amigos, mis queridos hermanos, familia, Dios me los bendiga, Dios me les guarde. Si les gustó este video, pues regálenos un like. Así pues podemos llegar a muchas más personas pues que necesitan tener el conocimiento de la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Esperamos pues que todas las cosas sean para bien, tanto en lo espiritual como en lo material. Recuerda que Cristo te ama. Ven a Él. Él te acepta pues tal como eres. Dios es amor. Así es que de esa misma manera, pues con amor y mansedumbre, hemos dado pues, un pequeño estudio pues, quién es el Espíritu Santo. Dimos una respuesta pues a esta amiga, la cual pues considero pues que tiene que arrepentirse porque esto pues que está predicando es una herejía y no es la primera vez. Esta señora tiene pues varias predicaciones acerca de esta índole. Entonces creemos, pues, sé que sabemos que le va a llegar estos videos, pues por eso los distribuimos nosotros después entre los principales exponentes de la doctrina trinitaria. Algunos nos han dado respuestas y algunos otros no. Algunos otros pues nos han criticado y todo lo demás, pero eso no nos importa. Lo hacemos pues, en el amor del Señor. La palabra pues dice que no vuelve vacía, así que al final de todo esto sabemos que siempre le predicamos a uno más para Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Así es que estaremos el día martes nuevamente con el favor de Dios. Para ustedes, su amigo y hermano Miguel Castro. Dios te bendiga.